El BMW azul marino de mi esposa estaba estacionado en el lugar reservado para mi padre en la empresa. Eran solo las 3 de la tarde de un martes, y Jessica debería estar en su bufete de abogados al otro lado de la ciudad. Detuve mi coche en la calle, con el corazón latiendo a 1000 por hora mientras observaba las ventanas del tercer piso, donde se encontraba la sala de juntas. Las cortinas estaban cerradas, algo que mi padre nunca hacía durante el horario laboral. Quizás solo sea una reunión, murmuré para mí mismo, tratando de encontrar una explicación inocente a esa extraña situación. Me llamo Peter, tengo 34 años y, hasta hace 5 minutos, creía tener la vida más perfecta del mundo. Llevaba 8 años casado con Jessica, una brillante y ambiciosa abogada que conocí en la universidad. Ella siempre decía que se había enamorado de mi determinación y de mi apellido, Miller, que llevaba el peso de una empresa familiar de construcción fundada por mi abuelo en los años 60. Mi padre, Robert Miller, a sus 62 años, todavía dirigía Miller Construcción con mano firme. Era respetado en la ciudad, miembro del Rotary Club, y siempre me trató como su sucesor natural. Durante años, trabajé duro para ganarme su confianza, sacrificando fines de semana y días festivos para demostrar que estaba a la altura del legado familiar. Jessica parecía admirar esa dedicación. Ella asistía a las cenas de negocios, sonreía a los clientes importantes y se aseguraba de mencionar a sus maravillosos suegros, siempre que podía. Me sentía el hombre más afortunado del mundo por haber encontrado a una mujer que no solo me amaba, sino que también respetaba a mi familia y nuestros valores. Entré en el edificio por la parte de atrás, usando la llave de mi oficina. El ascensor hizo ese ruido familiar mientras subía al tercer piso. El pasillo estaba desierto, la mayoría de los empleados habían salido a almorzar tarde. Caminé hacia la oficina de mi padre, pero me detuve al oír voces apagadas que venían de allí. Voces que conocía muy bien. ¿Está seguro de que él no sospecha nada? Era la voz de mi esposa, pero con un tono que nunca había escuchado antes. Íntimo. Cariñoso de una manera que ella rara vez usaba conmigo últimamente. Peter es demasiado ingenuo, respondió mi padre, y el desprecio en su voz me golpeó como un puñetazo en el estómago. Siempre lo ha sido. Trabaja como un perro pensando que algún día heredará todo esto. Su risa fue como fragmentos de cristal. Pobrecito. Si supiera que ya hemos cambiado todos los documentos de la empresa. Mis piernas casi se doblaron. Me apoyé en la pared, sintiendo que el mundo daba vueltas a mi alrededor. En 6 meses, cuando anunciemos nuestra relación y el divorcio sea definitivo, Miller Construcción será nuestra, continuó mi padre. Peter se quedará con las migajas, si tiene suerte. ¿Y si decide luchar?, preguntó Jessica. ¿Con qué dinero? La cuenta conjunta que tenéis se va a vaciar la semana que viene. Además, ¿quién le va a creer cuando se enteren de tus problemas con el alcohol? ¿Problemas con el alcohol? Apenas bebía en compañía. Eres brillante, Robert, suspiró Jessica. No sé cómo pude casarme con el hijo cuando debería haberme quedado con el padre desde el principio. Salí de allí caminando como un zombi, sin saber muy bien cómo había llegado hasta mi coche. Sentado en el asiento del conductor, con las manos temblorosas, intenté procesar lo que acababa de oír. Mi esposa y mi padre. Juntos. Planeando destruirme financiera y emocionalmente. Pero mientras conducía de vuelta a casa, pasando por las calles familiares de mi infancia, algo comenzó a hervir dentro de mi pecho. No era solo ira o dolor. Era algo más frío, más calculado. Creían que era demasiado ingenuo para sospechar nada. Creían que aceptaría cualquier explicación que me dieran. Creían que conocían a Peter Miller. Si te está gustando esta historia de traición y venganza familiar, no olvides suscribirte al canal para descubrir historias aún más impactantes. Pero lo que no sabían era que yo había heredado más que la determinación de mi abuelo. También había heredado su inteligencia para los negocios y su memoria para los detalles. Y en los días siguientes, descubrirían exactamente lo peligroso que puede ser subestimar a un Miller. Durante la semana siguiente, hice algo que nunca había hecho antes. Empecé a prestar verdadera atención. Jessica llegaba a casa todos los días a las 7 de la tarde, siempre con la misma excusa de reuniones tardías con clientes. Pero cuando llamé discretamente a su oficina el jueves a las 6:30, la secretaria me dijo que se había ido a las 5. ¿Dónde has estado?, le pregunté casualmente cuando entró, quitándose los zapatos de tacón que costaban más que mi sueldo semanal. Reunión con el cliente Morrison, respondió sin dudar, besándome en la mejilla con esos labios que ahora sabía que mentían con tanta facilidad. Ya sabes cómo son estos empresarios. Quieren hablar hasta cansarse.
Morrison. Lo llamé al día siguiente, fingiendo confirmar algunos detalles de un proyecto de la empresa. La conversación fue reveladora. ¿Jessica? No la veo desde hace al menos 2 meses, dijo Morrison, confundido. ¿Por qué lo preguntas? Porque mi esposa llevaba semanas utilizando su nombre como coartada. Empecé a fijarme en otros detalles que antes pasaban desapercibidos. Como Jessica siempre sabía detalles sobre los proyectos de Miller Construction incluso antes de que yo se los contara. Como ella preguntaba específicamente sobre el proyecto del centro comercial, en el que estábamos invirtiendo $2 millones, dinero que provenía del préstamo garantizado por mi participación en la empresa. ¿Cómo va ese centro comercial?, preguntaba ella mientras tomábamos café, con un interés que yo interpretaba como cariño por mi profesión. Tu padre debe estar muy orgulloso del progreso. Muy orgulloso, de hecho. Demasiado orgulloso, teniendo en cuenta que el proyecto tenía retrasos significativos que podrían costarnos la participación en el contrato. Mi padre, por su parte, empezó a comportarse de forma extraña conmigo en la oficina. Se celebraban reuniones importantes sin invitarme. Desaparecían documentos de mi escritorio. Cuando le preguntaba sobre las decisiones tomadas, él respondía con irritación. Peter, tienes que confiar más en el proceso, decía, ajustándose las gafas de lectura mientras firmaba documentos que yo no reconocía. No todo tiene que pasar por tu filtro. Sigo siendo el presidente de esta empresa. Era cierto, pero durante años él me había incluido en todas las decisiones importantes. Ahora me sentía como un extraño en el negocio que había ayudado a construir. El cambio más perturbador se produjo en la dinámica familiar. Jessica, que siempre había sido respetuosa pero distante con mi padre, de repente comenzó a tratarlo con una intimidad que me incomodaba. Robert, pareces cansado, le decía ella durante las cenas de los domingos, tocándole el brazo de una manera que nunca me había tocado a mí. Te estás esforzando demasiado. Es el precio del éxito, querida, respondía él, sonriéndole de una manera que me revolvió el estómago. Querida. Él nunca antes había llamado a Jessica, querida. Y estaban las llamadas. Jessica siempre había sido discreta con su móvil, pero últimamente había empezado a salir de la habitación para contestar las llamadas. Cuando le preguntaba quién era, ella daba respuestas vagas. El trabajo, o mi madre, o nadie importante. Una noche, mientras ella se duchaba, su teléfono sonó en la mesita de noche. El nombre que apareció en la pantalla me heló la sangre, Robert M. Robert M. Mi padre. ¿Por qué iba a llamar mi padre a mi mujer a las 11 de la noche? No contesté, claro, pero me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada, escuchando respirar a Jessica a mi lado, preguntándome cuántas llamadas más como esa había perdido. Al día siguiente, fui al banco a revisar nuestras cuentas. Lo que descubrí fue aún peor de lo que imaginaba. Nuestra cuenta de ahorros conjunta, que debería haber tenido $50,000 ahorrados a lo largo de los años, solo tenía 12,000. Cuando pedí el extracto detallado, vi transferencias regulares a una cuenta que no reconocí. ¿De quién es esta cuenta?, le pregunté al gerente. Lo siento, señor Miller, pero no puedo darle información sobre cuentas de terceros. Pero puedo confirmar que estas transferencias fueron autorizadas por su esposa, que tiene poder sobre esta cuenta. Un poder que le había dado a Jessica 3 años atrás, cuando ella dijo que quería ayudar con las finanzas del hogar. $38,000. Transferidos a lo largo de 6 meses a una cuenta misteriosa. Esa noche, durante la cena, observé a Jessica y a mi padre con nuevos ojos. La forma en que evitaban mirarse directamente. Como Jessica anticipaba lo que mi padre iba a decir antes de que él hablara. Como ambos parecían compartir bromas internas que yo no entendía. ¿Qué tal el día, cariño?, le pregunté a Jessica, tanteando el terreno. Ajetreado, como siempre. Tuve que quedarme hasta tarde organizando documentos para un cliente muy exigente. Ella sonrió, cortando el filete con precisión quirúrgica. ¿Y tú, papá? ¿Qué tal en la oficina? Productivo. Hemos cerrado algunos contratos importantes. Creo que te impresionarán las cifras de este trimestre. Cifras que yo no había visto. Contratos que no conocía. Fue en ese momento cuando tomé una decisión que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, llamé a un investigador privado que había trabajado para Miller Construction en casos de fraude de empleados. Se llamaba Dave Richardson. Era un ex policía, discreto y eficiente. Dave, necesito un favor personal, le dije, cerrando la puerta de mi oficina. Es completamente confidencial.
¿Qué necesitas, Peter? Quiero que investigues a mi esposa. Y a mi padre. El silencio al otro lado de la línea duró unos segundos. ¿Estás seguro de esto, chico? Este tipo de investigación puede revelar cosas que no estás preparado para oír. Después de lo que oí en su despacho la semana pasada, creo que ya sé la verdad. Solo necesito pruebas. Pero lo que Dave descubriría en los días siguientes superaría incluso mis peores pesadillas sobre la traición familiar. Dave Richardson me llamó 3 días después, a las 7 de la mañana de un viernes. Peter, tenemos que hablar. En persona. Lo que he descubierto es complicado. Quedamos en una cafetería al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde Jessica o mi padre pudieran vernos. Dave tenía una expresión sombría que nunca había visto en sus 10 años trabajando para nuestra empresa. Antes de empezar, dijo él, deslizando una carpeta de cartón por la mesa, quiero que sepas que lo he comprobado todo 3 veces. No hay ningún error. Las primeras fotografías mostraban a Jessica y a mi padre entrando y saliendo de un motel en la autopista. No una vez, sino en 12 ocasiones diferentes a lo largo de 2 meses. Las imágenes tenían la fecha y la hora exactas. Se ven todos los martes y jueves a las 5 de la tarde, explicó Dave. Siempre en la misma habitación. Siempre pagan en efectivo. Mi mano tembló ligeramente al pasar la página, pero seguí mirando. Pero eso no es lo peor, Peter. Las siguientes páginas contenían copias de documentos bancarios que me helaban la sangre. La misteriosa cuenta a la que Jessica había transferido nuestros $38,000 era conjunta. Entre ella y mi padre. Abrieron esta cuenta hace 8 meses, continuó Dave. Pero los movimientos comenzaron hace más tiempo. Mira esto. Él señaló una serie de depósitos regulares. $20,000 al mes, todos procedentes de Miller Construcción. El dinero de la empresa estaba siendo desviado directamente a su cuenta secreta. ¿Cómo es posible?, murmuré. Tu padre tiene acceso total a las finanzas de la empresa. Creó una subcontrata fantasma llamada MIJ Consulting. ¿Adivinas qué significan las iniciales? Miller y Jessica. Estaban robando a la empresa utilizando el nombre de mi familia. En los últimos 8 meses, se han transferido $240,000 a esta cuenta. Oficialmente, pagos por servicios de consultoría que nunca se prestaron. $240,000. Era más dinero del que yo ganaba en 3 años de sueldo. Hay más, dijo Dave, pasando a la siguiente sección. He investigado los supuestos problemas con el alcohol que mencionó tu padre. Las siguientes páginas mostraban recibos médicos falsificados de una clínica de rehabilitación en Atlanta. Documentos que afirmaban que yo había sido tratado por alcoholismo durante los últimos 6 meses. Jessica tiene tu poder notarial médico desde que os casasteis. Ella lo ha utilizado para crear un historial médico falso. Si os divorciáis, estos documentos podrían utilizarse para cuestionar tu capacidad para tomar decisiones financieras o cuidar de los niños. Niños. Jessica y yo habíamos intentado tener hijos durante años, pero ella siempre decía que no era el momento adecuado. Ahora me preguntaba si también me había mentido sobre eso. Dave, dije, forzando las palabras a través de mi garganta apretada, ¿cuánto tiempo llevan planeando esto? Él dudó antes de responder. Peter, encontré correos electrónicos entre ellos que datan de hace 2 años. No solo sobre el dinero, sobre ti. La siguiente sección de la carpeta contenía impresiones de correos electrónicos que me hicieron sentir físicamente enfermo. Él está sospechando sobre los horarios de la empresa, había escrito Jessica. Quizás deberíamos acelerar el calendario. Paciencia, querida, había respondido mi padre. Peter siempre ha sido lento para atar cabos. Mientras crea que lo están preparando para sucederme, no cuestionará nada. Y había más. Mucho más. El niño está tan desesperado por impresionarme que firma cualquier cosa que le pongo delante, decía otro correo electrónico de mi padre. Ayer autorizó la transferencia de 50,000 para equipos, sin siquiera leer el documento. Recordaba ese día. Mi padre había llegado a última hora de la tarde diciendo que había una oportunidad única de comprar maquinaria usada de una empresa que estaba cerrando. Yo confiaba plenamente en él. No era equipamiento, Peter, dijo Dave con amabilidad. Era otro depósito en su cuenta secreta. La traición no era solo personal. Era sistémica, calculada, elaborada a lo largo de los años. Hay algo más, dijo Dave, sacando una grabadora digital de su bolsillo.
Ayer conseguí instalar un dispositivo en la oficina de tu padre. Lo que dijeron va a ser difícil de escuchar. Él apretó el botón de reproducción. La voz de mi padre resonó en la cafetería vacía. Jessica, querida, Peter firmó hoy los documentos de refinanciación de la casa. En 6 meses, cuando nos separemos oficialmente, la propiedad será técnicamente nuestra. Él perdió la casa sin siquiera saberlo. La risa de Jessica era como cristales rompiéndose. Es tan patético, Robert. Trabaja tanto para impresionarte que no se da cuenta de que está cavando su propia tumba. El chico siempre ha sido ingenuo. Incluso de niño creía cualquier cosa que le decía. Ahora no es diferente. Chico. Mi padre estaba hablando de mí como si fuera un niño fácilmente manipulable. ¿Cuándo se lo vas a contar a él?, preguntó Jessica. Después de transferir el resto de los fondos de la empresa. 2 meses más y tendremos $500,000 limpios. Entonces podremos deshacernos de él por completo. Deshacerse de mí. Como si fuera un problema que había que eliminar. Dave apagó la grabadora y me observó mientras procesaba la información. Peter, no solo están teniendo una aventura. Están tramando el robo más elaborado que he visto nunca. Y planean dejarte no solo arruinado, sino con tu reputación por los suelos. Salí de aquella cafetería caminando como un hombre en trance. Las calles familiares de mi ciudad natal me parecían extrañas, como si lo viera todo a través de una lente distorsionada. Cuando llegué a casa, Jessica estaba en la cocina preparando la cena, tarareando una canción que no reconocí. Llevaba un vestido nuevo que costaba más de lo que yo ganaba en una semana. «Hola, cariño», le dije, besándole la mejilla. «¿Qué tal el día?» ¿Cómo había sido mi día? Había descubierto que mi esposa y mi padre me estaban robando sistemáticamente, destruyendo mi reputación y planeando abandonarme sin un centavo. Ha sido esclarecedor, respondí. Jessica no percibió la ironía en mi voz. Estaba demasiado ocupada preparando la cena con ingredientes caros que ahora sabía que habían sido comprados con dinero robado. «Oh, se me olvidaba», dijo casualmente, removiendo la salsa en la cocina. «Tu padre ha llamado antes. Quiere quedar mañana para hablar de algunas inversiones de la empresa. Dice que hay una oportunidad en Miami que puede ser muy lucrativa». Miami. La misma ciudad donde ellos habían alquilado un apartamento con el dinero robado, según los documentos que Dave había descubierto. «¿Qué tipo de inversión?», pregunté. Él no entró en detalles. «Ya sabes cómo es tu padre con los negocios». Ella sonrió, y por un momento olvidé que esa sonrisa me había mentido durante años. Esa noche, tumbado junto a la mujer que había pasado 2 años planeando mi destrucción, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Creían que era ingenuo. Creían que nunca sospecharía de nada. Creían que podían manipularme indefinidamente mientras me robaban mi herencia, mi futuro y mi dignidad. Pero lo que Jessica y mi padre no sabían era que yo había heredado más que la determinación de mi familia. También había heredado la paciencia para los juegos largos y la inteligencia para ganar guerras, no solo batallas. Mientras Jessica dormía a mi lado, comencé a tomar notas en silencio en mi teléfono. Cada transacción sospechosa, cada mentira, cada momento de manipulación que podía recordar de los últimos 2 años. A partir de mañana, ya no sería Peter Miller, el hijo ingenuo y el marido confiado. Sería Peter Miller, el hombre que descubrió que había sido subestimado toda su vida. Y ese sería el mayor error que ellos jamás habían cometido. A la mañana siguiente, me desperté a las 5 de la mañana con una claridad mental que no había sentido en años. Jessica aún dormía profundamente a mi lado, probablemente agotada después de una noche inventando mentiras sobre reuniones imaginarias. Por primera vez en meses, tenía un propósito. Bajé en silencio al estudio de mi casa y abrí mi portátil. Durante las 2 horas siguientes, antes de que Jessica se despertara, empecé a elaborar un dossier detallado de cada transacción sospechosa, cada mentira, cada momento de manipulación que podía recordar. Dave me había dado una base sólida, pero necesitaba más. Mucho más. Mi primera parada fue el banco, pero esta vez no como el marido ingenuo que pide extractos. Fui como Peter Miller, heredero de Miller Construcción, solicitando una auditoría completa de todas las cuentas de la empresa de los últimos 2 años. Hay algunas discrepancias que debemos investigar por motivos fiscales, le expliqué al gerente de cuentas empresariales. Nada urgente, solo diligencia. Lo que descubrí en las siguientes 48 horas superó incluso mis peores sospechas. MIJ Consulting no era solo una empresa fantasma, era un elaborado plan que incluía documentos falsificados,
referencias inventadas e incluso un sitio web profesional que parecía legítimo. Habían invertido meses creando una fachada perfecta para justificar el robo. Pero encontré algo que Dave había pasado por alto. Una cuenta bancaria adicional en Miami, abierta hacía 6 meses, con más de $300,000 transferidos desde Miller Construcción. $300,000 que yo había autorizado personalmente, creyendo que se trataba de una inversión en nuevo equipo para ampliar nuestros contratos gubernamentales. Llamé a Dave inmediatamente. Tenemos que volver a vernos. He encontrado más pruebas. Peter, tienes que tener cuidado. Si sospechan que lo sabes. No sospecharán nada porque les daré exactamente lo que esperan, un idiota confiado que nunca cuestionaría a su propia familia. Esa noche, durante la cena, probé mi nueva estrategia. Jessica, cariño, mi padre me ha dicho que habéis hablado recientemente sobre inversiones. Ella casi se atraganta con el vino, pero se recuperó rápidamente. Oh, sí. Me pidió mi opinión profesional sobre algunos contratos. Ya sabes lo mucho que él valora las perspectivas externas. ¿Qué tipo de contratos? Nada muy específico. Solo conversaciones generales sobre expansión. Ella sonrió, pero pude ver la tensión alrededor de sus ojos. Eso es genial. Siempre te he dicho que deberías involucrarte más en los negocios familiares. La expresión de alivio en su rostro fue casi cómica. Ella realmente creía que yo era tan ingenuo como ellos fingían. Durante los días siguientes, mantuve la fachada perfecta del hijo obediente y el marido confiado. Llegaba a la oficina puntualmente, firmaba los documentos que mi padre ponía delante de mí e incluso sugería algunas mejoras en los procesos que saboteaban sutilmente su capacidad para seguir robando. Peter, me dijo mi padre un jueves, has estado muy colaborativo últimamente. Estoy impresionado con tu madurez empresarial. He aprendido de los mejores, respondí, y no era mentira. Había aprendido de él, había aprendido a reconocer la manipulación cuando la veía. Pero mientras mantenía esa actuación durante el día, pasaba las noches construyendo el caso más meticuloso que cualquier fiscal podría soñar. Dave consiguió instalar equipos de grabación adicionales no solo en la oficina, sino también en el coche de mi padre e incluso en el apartamento de Miami que habían alquilado con mi dinero. Las grabaciones revelaron detalles que me dieron náuseas. El idiota firmó ayer la transferencia de 200,000, oí decir a mi padre. Dijo que era para una nueva excavadora. Como si yo no supiera que nunca comprobaría si la excavadora existe realmente. ¿Se está volviendo más tonto o más desesperado por impresionarte?, preguntó Jessica. Ambas cosas. Es casi triste lo mucho que quiere mi aprobación. Nos facilita mucho el trabajo. Triste. Mi propio padre encontraba triste mi dedicación a la familia. Pero la conversación que realmente selló su destino tuvo lugar un viernes por la noche, cuando pensaba que Jessica estaba en casa viendo una película conmigo, pero ella había ido a encontrarse con mi padre al apartamento secreto. ¿Cuándo vas a dejar a Peter?, oí preguntar a mi padre. En cuanto transfiramos el resto de los fondos de la empresa. Unas semanas más y tendremos 800,000 limpias. Después de eso, puedo solicitar el divorcio alegando que él es emocionalmente inestable. Los documentos médicos falsos que preparamos ayudarán. Perfecto. Mi abogado dice que con el historial de problemas con el alcohol y comportamiento errático que hemos documentado, puedo conseguir no solo la mitad de los bienes, sino también una pensión sustancial. ¿Y si él intenta luchar? Jessica se rió, un sonido que antes me hacía sonreír, pero que ahora me daba escalofríos. Robert, querido, Peter nunca ha luchado por nada en su vida. Siempre ha aceptado todo lo que tú has decidido por él. ¿Por qué iba a ser diferente ahora? ¿Por qué iba a ser diferente ahora? Si estás siguiendo este viaje de descubrimiento y planificación, suscríbete al canal para ver hasta dónde puede llegar una persona cuando descubre que ha sido subestimada por su propia familia. Tenían razón en una cosa, nunca había luchado por nada antes. Siempre confié en que hacer lo correcto, trabajar duro y ser leal sería suficiente. Pero mientras escuchaba a mi esposa y a mi padre reírse de mi ingenuidad, tomé una decisión que lo cambiaría todo. El lunes haría algo que sorprendería incluso a Dave Richardson. No solo recopilaría más pruebas. Empezaría a poner en marcha un plan que garantizaría que pagara no solo por lo que me habían robado, sino por cada momento de humillación, cada risa a mi costa, cada vez que me trataron como a un idiota útil. El ingenuo y confiado Peter Miller moriría ese fin de semana. Y en su lugar nacería alguien a quien ellos nunca esperarían enfrentarse. El lunes siguiente llegué a la oficina a las 7 de la mañana,
2 horas antes de lo habitual. Tenía trabajo que hacer. Durante el fin de semana, Dave había instalado cámaras adicionales en la oficina y me había enseñado a manejarlas de forma remota. Cada movimiento quedaría documentado. A las 9 en punto, mi padre llegó con Jessica. Ni siquiera se molestaron en disimular. Ella entró por la puerta principal, saludó a la recepcionista como si nada y se dirigió directamente a la oficina de él. A través del sistema de grabación, lo oí todo. Hoy hemos transferido los últimos 200,000, dijo mi padre. Después de eso, podemos acelerar el proceso de divorcio. Perfecto. Mi abogado ya ha preparado los documentos alegando inestabilidad mental y adicción al alcohol. Con el historial médico falso que hemos creado, será fácil. Era la señal que estaba esperando. A las 10 en punto, llamé a la puerta del despacho y entré sin esperar respuesta. Papá, tengo que hablar contigo sobre... Oh, Jessica. Qué sorpresa verte aquí tan pronto. Se apartaron ligeramente, pero mantuvieron la compostura. Peter. Jessica sonrió y me besó en la mejilla. He venido a discutir algunos asuntos legales con tu padre. Cuestiones de contratos, ya sabes. ¡Qué coincidencia!, respondí, cerrando la puerta detrás de mí. Yo también he venido a hablar de contratos. Concretamente, de M&J Consulting. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre fue el primero en reaccionar. ¿M&J Consulting? No sé de qué estás hablando. Interesante, dije, sacando una carpeta de mi chaqueta. Porque aquí tengo $240,000 en transferencias a esa empresa en los últimos 8 meses. Una empresa que, según he descubierto, es propiedad conjunta de ustedes dos. Jessica palideció. Peter, estás confundido. Déjame explicarte. Déjame explicarte primero. La interrumpí, abriendo la carpeta. He descubierto algunas cosas fascinantes durante el fin de semana. Por ejemplo, que tenéis un apartamento en Miami. Que Jessica ha creado un historial médico falso alegando que tengo problemas con el alcohol. Y que planeáis dejarme sin nada después del divorcio. Mi padre se levantó lentamente. ¿De dónde has sacado esa información? De la misma fuente que me mostró esto, respondí, encendiendo la grabadora que Dave me había dado. La voz de Jessica resonó en la sala. Robert, querido, Peter nunca ha luchado por nada en la vida. Siempre ha aceptado todo lo que tú decidías por él. ¿Por qué iba a ser diferente ahora? Jessica intentó coger la grabadora, pero la mantuve fuera de su alcance. Pensasteis que era demasiado ingenuo para descubrirlo. Pensasteis que nunca cuestionaría a mi propia familia. Mi voz era tranquila, controlada. Tenías razón. El Peter de hace un mes nunca lo habría cuestionado. Peter, hijo, no lo entiendes, comenzó mi padre. Lo entiendo perfectamente. Entiendo que robaron $540,000 de la empresa y de mí. Entiendo que planearon destruir mi reputación para quedarse con todo. Y entiendo que subestimaron por completo a quien estaban manipulando. Saqué más documentos de la carpeta. Dave Richardson es muy eficiente. Estas son copias de todas las transferencias ilegales, todas las grabaciones de ustedes planeando el golpe y todos los documentos médicos falsificados. Ah, y también tengo esto. Mostré un documento oficial. Una orden judicial que congela todas sus cuentas, incluida la cuenta de Miami y la de M&J Consulting. Efectiva desde las 8 de la mañana de hoy. Jessica finalmente perdió la compostura. No puedes hacer eso. Soy tu esposa. Era tu esposa. Hasta que firmó los papeles del divorcio hace una hora. Mi abogado los presentó basándose en pruebas de adulterio y fraude conyugal. Mi padre intentó una última carta. Peter, soy tu padre. Podemos resolver esto en familia. ¿Familia? Me reí sin humor. La familia no roba. La familia no miente. La familia no pasa 2 años planeando la destrucción de alguien en quien confía incondicionalmente. Saqué el teléfono de mi bolsillo y marqué un número. ¿Dave? Soy Peter. Puedes llamar a la policía ahora. Están aquí. Jessica intentó correr hacia la puerta, pero le bloqueé el paso. ¿A dónde vais? ¿Al aeropuerto? Ah, se me olvidaba, he cancelado todas vuestras reservas para Miami. También he contactado con el banco de allí. Parece que mover dinero robado a través de las fronteras estatales es un delito federal. Mi padre se derrumbó en la silla, comprendiendo por fin la magnitud de lo que había perdido. ¿Cómo lo has descubierto todo?, preguntó Jessica con voz quebrada.
Me lo habéis enseñado vosotros, respondí. Durante años, me enseñasteis que el trabajo duro y la lealtad se verían recompensados. Cuando descubrí que estabais traicionando esos valores, solo apliqué la misma dedicación para documentar cada delito que cometisteis. Las sirenas comenzaron a sonar fuera. Pasasteis 2 años llamándome ingenuo, tonto, patético. Pensaron que aceptaría cualquier explicación que me dieran. Los miré directamente a los ojos. Tenían razón en parte. El Peter de antes lo habría aceptado. Pero ese Peter murió el día que os oí reíros de mi ingenuidad. Los policías entraron en la sala y yo entregué tranquilamente todas las pruebas al investigador principal. Estos son los documentos que solicitaron. Fraude, malversación, falsificación de documentos y conspiración. Todo documentado. Mientras Jessica y mi padre eran esposados, me miraron con una mezcla de conmoción y rabia. Peter, dijo mi padre al pasar junto a mí, has destruido a tu propia familia. No, respondí. Ustedes la destruyeron cuando decidieron que yo no merecía la honestidad. Yo solo me aseguré de que pagaran las consecuencias. Después de que se los llevaron, me senté en la silla del presidente de Miller Construction, que ahora era legalmente mía, ya que todos los documentos fraudulentos habían sido anulados. Dave entró en la sala y se sentó frente a mí. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Pensé en la pregunta por un momento. Durante 2 semanas había imaginado este momento. Había esperado sentir satisfacción, tal vez incluso placer por la venganza. Pero lo que sentí fue algo diferente. Alivio. Como si un peso que había llevado durante años finalmente se hubiera quitado de encima. Libre, respondí finalmente. Por primera vez en años, me siento completamente libre. A partir de mañana, tendría que reconstruir no solo la empresa, sino también mi vida. Sin Jessica, sin mi padre, sin las personas en las que había confiado ciegamente. Pero mientras miraba por la ventana de la oficina que ahora era oficialmente mía, no sentí miedo por el futuro. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que el hombre que me miraba en el reflejo del cristal era alguien a quien respetaba. 3 meses después, me senté en el banco del tribunal mientras el juez leía la sentencia final. Robert Miller, por fraude empresarial, malversación y conspiración, es condenado a 7 años de prisión federal y al pago de la restitución completa de las cantidades robadas. Mi padre mantuvo la cabeza gacha. A sus 62 años, 7 años significaban que saldría de prisión como un hombre anciano, sin empresa, sin familia, sin la reputación que le había llevado décadas construir. Jessica Miller, por los mismos cargos, es condenada a 5 años de prisión y al pago conjunto de la indemnización. Jessica finalmente lloró. No eran las lágrimas manipuladoras que yo conocía tan bien, sino la desesperación genuina de alguien que finalmente comprendía que sus acciones tienen consecuencias. Cuando se los llevaron esposados, Jessica se volvió para mirarme por última vez. Sus labios se movieron en silencio. Perdóname. No respondí. El perdón era algo que tal vez llegaría con el tiempo, pero en ese momento, lo único que sentía era que se había hecho justicia. En los meses siguientes, reconstruir Miller Construction fue más difícil de lo que había imaginado. Los clientes desconfiaban de la empresa tras el escándalo y se cancelaron varios contratos cuando se difundió la noticia. Pero ocurrió algo interesante. Los empleados, que siempre me habían visto como el hijo del jefe, empezaron a respetarme de una forma completamente nueva. Peter, me dijo Tom, nuestro supervisor de obras más veterano, un lunes. Durante todos estos años, pensé que solo tenía suerte por haber nacido Miller. Pero después de lo que has hecho, tío, eres más Miller que tu propio padre. La confianza que gané de los empleados se extendió a los clientes. Los empresarios locales comenzaron a buscarme directamente, impresionados no solo por mi capacidad para detectar el fraude, sino por la meticulosidad con la que lo había documentado todo. Cualquiera que sea capaz de desenmascarar un fraude así es alguien en quien puedo confiar mi dinero, dijo Margaret Hamilton, propietaria de la mayor constructora de la ciudad. ¿Qué tal si hablamos de una asociación? En 6 meses, no solo recuperé todos los contratos perdidos, sino que firmé 3 nuevos proyectos por valor de más de $2 millones. La recuperación financiera fue sorprendentemente completa. El sistema judicial congeló todas las cuentas de Jessica y mi padre, incluyendo el apartamento en Miami y las inversiones que hicieron con el dinero robado. Recuperé no solo los $540,000 originales, sino también los rendimientos y una indemnización adicional por daños morales. Pero el dinero fue solo una parte de la victoria.
La verdadera ganancia fue descubrir quién era realmente cuando me quitaron todo lo que creía que me definía. Durante años, viví tratando de impresionar a mi padre, buscando su aprobación en cada decisión. Ahora, tomando decisiones por mi cuenta por primera vez, descubrí que tenía instintos empresariales aún mejores que los suyos. Implementé sistemas de transparencia financiera que hicieron imposible repetir el tipo de fraude que ellos cometieron. Creé un consejo asesor con empleados de diferentes niveles, asegurándome de que ninguna decisión importante se tomara de forma aislada. Miller Construction no solo sobrevivió al escándalo, sino que prosperó de una manera que nunca había prosperado bajo el liderazgo de mi padre. Dave Richardson se convirtió no solo en mi investigador de confianza, sino en un amigo cercano. Durante una de nuestras reuniones mensuales de seguimiento, él hizo un comentario que me marcó profundamente. Peter, ¿sabes cuál fue su error fatal?, me preguntó mientras tomábamos café en mi nueva oficina. ¿Subestimar mi inteligencia? No. El error fue creer que la lealtad es sinónimo de estupidez. Confundieron su dedicación a la familia con la incapacidad de pensar por sí mismos. Cuando descubrieron que estaban equivocados, ya era demasiado tarde. Tenía razón. Durante años, mi lealtad inquebrantable se había interpretado como ingenuidad. Mi disposición a confiar se había visto como una debilidad. Pero fueron precisamente esas cualidades las que me permitieron documentar meticulosamente cada delito, mantener la calma durante todo el proceso y construir un caso que era imposible de refutar. 6 meses después del juicio, recibí una llamada inesperada. Peter, soy Ellen, la hermana de Jessica. Ellen siempre había sido distante durante mi matrimonio. Rara vez hablábamos más allá de los saludos básicos en los eventos familiares. Ellen, hola. ¿En qué puedo ayudarte? Yo quería pedirte perdón y explicarte algunas cosas. Quedamos en una cafetería neutra en el centro de la ciudad. Ellen parecía haber envejecido años en pocos meses. Peter, lo sabía, dijo ella, mirándome directamente a los ojos. No lo del dinero, sino lo de la aventura. Vi a Jessica y a tu padre juntos varias veces, y debería habértelo contado. ¿Por qué no me lo contaste? Porque pensé que ya lo sabías y habías decidido ignorarlo. Parecían tan felices en público. Ella negó con la cabeza. Ahora me doy cuenta de que no era felicidad. Tú estabas siendo sincero y ella estaba siendo ella. La conversación con Ellen me dio una perspectiva diferente sobre todo el periodo de mi matrimonio. ¿Cuántas personas habían notado señales que yo, por confiar demasiado, no había visto? Jessica me llamó desde la cárcel la semana pasada, continuó Ellen. Dijo que se pasa los días tratando de entender cómo lo descubriste todo. Ella todavía no cree que el ingenuo Peter haya podido construir un caso tan sólido contra ella. ¿Y tú qué le dijiste? Que quizá el problema nunca fue tu ingenuidad, sino su arrogancia. Un año después del juicio, mi vida había cambiado de formas que nunca hubiera imaginado. Miller Construction era más próspera que nunca. Teníamos 53 empleados, una reputación impecable y una lista de clientes en espera. En lo personal, descubrí que me gustaba vivir solo. Por primera vez en mi vida adulta, mis decisiones eran totalmente mías. Desde el color de las paredes hasta las inversiones de la empresa, todo reflejaba mi personalidad y mis valores. Conocí gente nueva, no a través de eventos empresariales o funciones familiares, sino a través de aficiones e intereses que nunca había tenido tiempo de explorar. Empecé a tocar la guitarra, algo que siempre había querido hacer, pero que Jessica consideraba infantil. Me apunté a un grupo de senderismo los sábados. Incluso me inscribí en un curso de cocina y descubrí que tenía talento para crear platos elaborados. Pequeñas libertades que, juntas, construyeron una versión de mí mismo que respetaba profundamente. En diciembre, exactamente un año después de descubrir la traición, recibí una carta en la cárcel. Era de mi padre. Peter, decía la carta, sé que no tengo derecho a escribirte, y mucho menos a pedirte perdón. Pero necesito que sepas que ha pasado un día de mi vida en los últimos meses sin que me arrepienta de ninguna de las decisiones que tomé. La carta continuaba durante 3 páginas, detallando su arrepentimiento, explicando que la codicia había corrompido su juicio y admitiendo que yo siempre había sido el hijo que él debería haber valorado. Has construido nuestra empresa en un año más de lo que yo he conseguido en décadas. Has demostrado integridad donde yo he demostrado corrupción. Has honrado el nombre de los Miller como yo nunca lo he hecho. La carta terminaba con una confesión que me sorprendió. Jessica vino a mí primero.
Ella dijo que tú eras demasiado débil para enfrentarte a mí si descubrías lo que estábamos haciendo. Debería haberte defendido en ese momento. En cambio, le creí a ella. Ese fue mi error más grave. Leí la carta 3 veces antes de doblarla cuidadosamente y guardarla en un cajón. No respondí de inmediato, pero tampoco la tiré a la basura. El perdón, descubrí, no es una decisión que se toma al instante. Es un proceso que ocurre gradualmente, a medida que reconstruyes tu vida y te das cuenta de que puedes elegir entre cargar con el rencor o seguir adelante. 2 años después del juicio, Miller Construcción se había convertido en la empresa constructora más respetada de la región. Conseguimos el contrato para construir el nuevo hospital municipal, el proyecto más grande en la historia de la ciudad. En la ceremonia de inauguración de las obras, el alcalde me felicitó públicamente. Peter Miller ha representado no solo la excelencia empresarial, sino también la integridad personal que esta ciudad admira profundamente. Mientras los aplausos resonaban entre la multitud, miré el terreno donde pronto se levantaría un hospital que salvaría vidas durante décadas. Este era el legado que quería dejar. No solo una empresa próspera, sino contribuciones tangibles a mi comunidad. Esa noche, llamé a Dave Richardson. Dave, una vez me preguntaste cómo me sentía después de la venganza. En aquel momento, te dije que me sentía libre. Hoy tengo una respuesta más completa. ¿Cuál? Me siento agradecido. Agradecido a Jessica y a mi padre por subestimarme, tanto que me obligaron a descubrir quién era realmente. Si no hubiera sido por su traición, quizá habría pasado toda mi vida siendo una versión menor de mí mismo. Es una perspectiva interesante, Peter. La mejor venganza no fue verlos en la cárcel. Fue descubrir que era capaz de cosas que ni yo mismo sabía. Intentaron destruirme y, sin darse cuenta, me liberaron. Si has llegado hasta aquí en este viaje de traición familiar y reconstrucción personal, suscríbete al canal para descubrir más historias de personas que han convertido sus mayores derrotas en las victorias más significativas de sus vidas. 3 años después, Jessica fue puesta en libertad condicional por buen comportamiento. He oído que está trabajando como cajera en un supermercado en otra ciudad, tratando de reconstruir su vida lejos de los escombros de sus decisiones pasadas. A mi padre aún le quedan 4 años de prisión. Seguimos intercambiando cartas de vez en cuando. No contienen peticiones de perdón ni intentos de justificación, solo actualizaciones sobre cómo estamos empleando nuestro tiempo. En las últimas cartas, él mencionó que está enseñando a leer y escribir a otros reclusos y ha descubierto una satisfacción que nunca sintió dirigiendo la empresa. A veces, las caídas más dolorosas revelan quiénes somos realmente cuando nos quitan todo lo que creíamos que nos definía. La semana pasada cumplí 5 años dirigiendo Miller Construcción por mi cuenta. La empresa cuenta ahora con 120 empleados, 3 sucursales en ciudades vecinas y una reputación de excelencia que se extiende mucho más allá de nuestra región. Pero el logro del que estoy más orgulloso no es financiero ni profesional. Es el hecho de que, cuando me miro al espejo hoy, veo a un hombre al que respeto completamente. Alguien que elige la honestidad incluso cuando la mentira sería más fácil. Alguien que construye en lugar de destruir. Alguien que ha aprendido que la verdadera fuerza no proviene de controlar a los demás, sino de conocerse profundamente a uno mismo. Jessica y mi padre pensaban que yo era demasiado ingenuo para descubrir sus mentiras. Tenían razón en una cosa, yo era realmente ingenuo. Lo suficientemente ingenuo como para creer que la familia significaba lealtad. Para confiar sin cuestionar. Para valorar las relaciones por encima de las ganancias. Pero lo que ellos no se dieron cuenta es que esas cualidades, ingenuas, también me dieron la paciencia para documentar meticulosamente cada crimen, la determinación para buscar justicia en lugar de venganza y la sabiduría para transformar la traición en crecimiento personal. Al final, la ingenuidad que ellos despreciaron fue precisamente lo que garantizó su caída y mi ascenso. La última vez que supe de Jessica, ella seguía trabajando en el supermercado, viviendo en un apartamento de una habitación, tratando de reconstruir la vida que ella misma había destruido. ¿Yo? Bueno, anoche cené en mi terraza, contemplando los planes para nuestra 4ª sucursal, agradecido por haber descubierto que a veces las personas más peligrosas son aquellas que los demás subestiman.